Los amigos se llaman. Los buenos amigos hacen un podcast. Desde la ignorancia. Otra vez que no quiero empezar con eso porque se pareció para el final. Entonces, normalmente digo algo al principio. Señores, esto es Desde la Ignorancia, el podcast que no le pone un hilo en la frente al bebé para que se le quite el hipo. Hoy, como siempre, me acompaña Wadi Polanco y Joel Marte Torres, que no sé por qué, si yo solamente tengo un apellido y Wadi también, él tiene que usar dos, pero creo que son Por la edad. Tiene que ser ese. Por si no lo dije, mi nombre es Brian Peña y hoy, para el tema que vamos a tratar hoy, pienso ilustrarlo de la siguiente manera. Seguro ustedes han escuchado quién es Frederick Skinner, y si no, fue un filósofo, psicólogo, social e inventor. Nació el 20 de marzo de 1904 y murió el 18 de agosto de 1990. Pero ¿por qué lo vamos a mencionar hoy? Porque como él trabajaba el conductismo humano, hizo algo muy interesante que va de la mano con lo que hicimos hoy, de lo que vamos a hablar hoy, que fue la superstición de la paloma. Okay. Exactamente. Entonces lo que hizo fue un experimento. El que constaba era que lo hicieron en 1948 y en el experimento utilizaron, en el experimento original, porque se han hecho muchas réplicas, pero utilizaron alrededor de 8 palomas hambrientas y en la caja lo que hacían era que le ponían a cierto estímulo y la paloma reaccionaba de cierta manera. Entonces, independientemente a esa sea la razón o no, y de ahí viene lo que es la superstición de la paloma. Yo creo que se entiende, ¿verdad? La idea. Obviamente. Exacto. Entonces, pero me gusta, o sea, un punto para empezar la ilustración. Y lo segundo que voy a hacer antes de darle paso a ustedes sería definir la palabra superstición. Como siempre, caigo en la RAE. Y la primera definición dice creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón. Y la segunda definición que tenemos es fe desmedida o valoración excesiva respecto de algo. Así que cuéntenme ustedes. Esos son las únicas dos definiciones que tiene en la RAE. Sí, ellos ese día no estaban Pues no estaban nada de por eso. definir mucho. No, ya con eso se entiende. No, porque hay, no sé de qué diccionario, yo creo que se llama Vox, B-O-X, que dice que es una creencia que no tiene fundamento racional y que consiste en atribuir carácter mágico o sobrenatural a determinados sucesos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me gusta lo de carácter que no tiene fundamento racional. Desde ahí parte mi teoría. Aquí, exacto, aquí lo que hacen es eso, que te la dividen en dos, pero las dos tocan los dos puntos que tú mencionaste de esa definición. No, lo que pasa es que la que tú mencionas al principio, el número 1, no Uh-huh. sé por qué tiene cierto carácter como religioso. Bueno, porque normalmente recuerda que la ciencia intenta eh, explicar las cosas como funcionan y la razón de su existencia de cada cosa. Eso es lo que intenta la ciencia. La ciencia no te puede decir a ti, tú no le puedes decir a la ciencia, demuéstrame que Dios no existe. Entonces, la mayoría de creencias religiosas van un poquito a la mano con lo que son las supersticiones, porque no hay forma de tú desmentirla, porque tú no puedes decir, voy a desmentir algo, voy a probar que algo no existe. ¿Cómo pruebas que algo no existe? Tú sabes. Sí, sí, te copio. Lo único que quiero es que quede claro que no son solo esos dos polos los que existen en esto de las supersticiones. Puede ser. Lo vamos a ir viendo en el transcurso cuando Wadi diga algo. Claro, Ok. claro. Pero lo que pasa es que las supersticiones, al igual que la religión, yo creo que compiten, pero porque son algo, vienen arraigadas muy al populacho. Por ejemplo, aquí yo tengo una lista de las supersticiones más famosas que hemos Ujú. venido tomándola, al igual que la religión, digo. No digo que la superstición sea una religión, pero desde la infancia. Una de ellas es el famoso martes 13.
el gato negro, derramar sal, pasar por debajo de una escalera, levantarse con el pie izquierdo, vestir de amarillo, soplar una pestaña, se supone que de buena suerte, al igual que tocar madera. Y si te pitan los oídos, es que están hablando de ti. Cruzar los dedos, una herradura, joder, que tienen que ver los pobres caballos son malas personas. Exacto. Pero Los caballos son malas personas. si, si combinamos estos elementos, fácilmente tenemos varios capítulos y podemos formar una Biblia. Lo único que nos faltaría serían los discípulos y la venida de Cristo. No faltaría, porque oye, ¿qué pasa? Bueno, con todo lo que tú mencionaste, sin excepción hasta ahora, en este listado que tienes, que no lo he visto completo, pero con todo lo que mencionaste, yo crecí con gente que creía fielmente en esas cosas. O sea, en mi casa de mi abuela, donde yo me crié durante unos años, había un pan, que echaba un clavo en la puerta. Eso es para que llueva, ¿no? O la No piedra sé lo también. que significaba, pero en la casa de la vecina, ahí estaba lo de la herradura. El pan de Lo cada que día. pasó conmigo fue, lo que pasó conmigo fue que no me preocupé porque yo pensé que eran adornos de pobres, evidentemente. Pero no le atribuí cábalas a ninguna de esas cosas. Pero sí, yo me he dado cuenta que mucha gente de esa generación, y cuidado, si todavía existe, se crió con estas supersticiones, que son como básicas. Eso de que el martes 13, que por ser el próximo martes es 13. Sí. Yo nací un 13, Yo el mi martes. apellido Martes. Esto es una vaina, loco. Coño, pero tú tienes 3 apellidos. Tengo 3 apellidos. Ey, ay, 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 ay. Pero esto No, es no, no. cosas numéricas increíbles. Mira, tú sabes que hay algo que sí, por lo menos a mí me resulta chulo, que es sobre el trébol de 4 hojas, Sí. que es de suerte. Una Pero la mutación. razón, exacto, la razón por la cual se dice que es de suerte, se le atribuye de suerte a eso, es por la cuestión de que la naturaleza, ustedes han escuchado la sucesión de los números de Fibonacci. Sí. Exacto, sabe que 1 más 2 son 3 y así se va sumando el primer número con el anterior. Y en esa secuencia, como tenemos a, ¿verdad? Del 1, 1 más 1 es 2, 2 más 1 es 3, 2 más 3 es 5, el 4, al aparecer un trébol de 4 hojas, es una rareza en la naturaleza y por eso se le atribuye buena suerte, porque no es común. Y por lo menos, y bueno, la mayoría de esas supersticiones tienen un fundamento no científico, no racional. Bueno, en este caso tiene una razón, pero que eso le dé la suerte no tiene fundamento. Pero en este caso, por lo menos, esa a mí me parece chula, porque la mayoría, te digo, son cosas como ya muy arcaicas, tú sabes. Es una rareza, es como que habiendo tanto espacio en el cielo, te caiga una paloma. ¿Te entiendes? Te caiga en el hombro, en la cabeza. Pero Eh, puede darse. Si tú calculas la cantidad de palomas, el espacio gráfico, el número de cosas, o sea, es probable. Lo que es raro es que no nos caguen en No, y determinada que te voy a decir una situación. cosa. Te voy a decir 2 cosas sobre la paloma. Date cuenta que las palomas, si tú estás, por ejemplo, en el caso que tú estés parado en un sitio y la paloma está arriba, la cabrona te mira y te apunta para cagar. O sea, lo he visto yo con mis y propios esto es ojos de maldad. y me ha pasado. Entonces, sí. Y acuérdate también otro ejemplo de la paloma que dice, ¿te acuerdas la película? Está basada en hechos reales, pero la película de Una mente brillante, Sí. Ujú. que le dicen incluso que ese movimiento de la paloma que parece errático, hasta eso tiene un fundamento matemático, que nada es al azar. Tú sabes, ¿qué es lo que te digo? Que al final la superstición es eso, la superstición es un grupo de creencias sin fundamento y que nos hace mucha lógica. Ahora Parece que bien, tiene lógica. es que era lo que le iba a plantear a Guadi ahorita. Ujú. Tú mencionas sin fundamento. Pero te voy a poner un caso que se ha dado en la última década, por, por dar un dato preciso. Ujú. Este señor, no el de Wikileaks, el otro, Ignatius. no hay nada. Es un señor que desarrolló un programa supuestamente para espionar a través de todos los ordenadores de todo el planeta y reubicar a quien ellos, a quien el FBI, que en este caso la agencia para la que trabajaba, a quien se quiera.
A raíz de el hallazgo de ese señor, no el hallazgo, porque él desarrolló el programa, sino que lo puso a la luz pública, eh, su programa. Yo he visto muchísimas personas en la actualidad que tapan la camarita de su laptop porque tienen la creencia, evidentemente firme, de que el FBI podría estar usando su ordenador para visualizar no sé qué. No, pero tú sabías, Joel, que no es simplemente el FBI. O sea, no es cualquier agencia de inteligencia que pueda tener acceso a eso. Es que simplemente o sea, te pueden, o sea, cuando se trata de informática, nada me parece grande, porque se pueden hacer Nada cosas te parece increíbles. Ahora, supersticioso. exacto, nada más, y que es probable, porque incluso hay un, diablo, él es cosa de seguridad informática, él trabaja para una telefónica en España, Chema, lo pueden buscar en YouTube. Él Chema Alonso. habla de ese tipo de cosas. Y si no me equivoco, si no me equivoco, incluso él la tiene tapada. Porque acuérdate que todos somos, el problema de Internet es Todos que somos nodos de acceso. es, claro, y eso pasa con todo. Y pasa igual que incluso porque la seguridad en Internet es una cosa que quien sabe de eso puede hacer lo que sea. Acuérdate que por eso es que la mayoría de compañías han llegado al punto de cambiar y que el cosa de que cuando tú compras un producto ya no es por un cereal, ahora es simplemente una cosa mensual para ellos poder tener tú sabes, un poquito más de control sobre eso, porque dime qué programa no se ha hackeado, No todo. que le han hecho un crack, o sea, todito, o la mayoría. Entonces, por eso en cuanto a Internet yo creo que no son literalmente supersticiones. No, 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 pero a donde voy no es a que esto sea una posibilidad o no, sino a la superstición mental de que tú creas que tú tienes la importancia suficiente como para que el FBI tenga algo que ver contigo. No, ahí sí yo creo que una superstición, porque directamente contigo, si tú no has hecho nada malo y tú eres una persona que busca porno de forma regular, no hay problema. Exactamente. Es Tranquilo, el por... tranquilo. Abrazo para ti. Yo lo que entiendo también es que la superstición ha evolucionado y ha cambiado junto con la tecnología. Es de mala suerte actualmente dejar el cargador en tu casa, por ejemplo. Sí, te daña el día. Totalmente. Y a eso es lo que quiero ilustrar, que ahora mismo nosotros tenemos nuevas supersticiones más acorde a nuestras edades y muchísimo más modernas. Por Claro. ejemplo, otra que iba a mencionar está el que tú cierres todas las aplicaciones que están en background porque te pueden agotar la data del celular. Hablando de eso de la data, al igual que activar un paquetico, viene siendo que tú te pones a ver, bueno, me pasó, eso era de mala suerte. Y no mala suerte porque también estaba relacionada a tu dinero. Yo gastaba el paquetico viendo videos cuando creía que estaba conectado al internet. Entonces, pero lo que yo veo, bueno, y no voy a decir el tipo de video, lo que yo veo es que esas supersticiones, tú tenías que hacer algo para tú como evitarla. Es como si tú tienes la mano en la olla y se está calentando, tú tenías que sacar la mano y meterla en agua fría. Por ejemplo, el tema de tocar madera, de echarte la sal, de dar un fiflá o algo así para liberarte de esa mala suerte. O sea, te daba como un chance. Ahora, yo no sé, por ejemplo, ahora que ese ejemplo de tapar la cámara sería la solución. Es En parte como, sí. Pero una, ujú. una pregunta, Wadi, que no entendí lo del paquetico. ¿Cuál fue la superstición del asunto? No, bueno, realmente no era superstición, era mala suerte y ya. Pero las supersticiones están relacionadas no solo a la mala, sino también a la buena suerte. Pero es como ese contraste. Tú eres supersticioso y hiciste algo y tú puedes remediarlo en ocasiones, pero cuando tú pasas, bueno, sí, si tú pasas por debajo de una escalera, supongo, o he visto que si tú caminas de reversa y da la vuelta, se te quita esa mala suerte, porque es como el inicio. O sea, si tú pasas por debajo de la escalera, no es la mala suerte, es que eso atrae mala suerte y ya más adelante te pueden pasar cosas malísimas. O sea, a ver si entendí. Tú estás diciendo que tú crees en que pasar por debajo de una escalera te trae mala suerte. Te trae mala suerte. No es el hecho de pasar por debajo de la escalera que, que es una mala suerte, sino que te trae. Es cuestión de atraer o repeler, al igual que lo de la Pero ahí, herradura. ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento sobre eso?
Alguien iba pasando un Bueno, día por debajo de una escalera, el tigre que estaba arriba se cayó, le cayó encima, evidentemente te cambia la percepción. Porque por eso te digo, por eso empezamos con la superstición de la paloma. Las palomas, por ejemplo, cuando con el estímulo ellas entendían que cuando ella hacía X cosa, le daban comida. Pero una cosa no tiene que ver con otra. Eso era simplemente, estaban condicionando el comportamiento de ella. Y por eso ella entendía simplemente, oh, mira, cada vez que yo le doy a esto, o cada vez que yo hago esto, entonces me dan comida. Así que lo voy a seguir haciendo. Pero si la paloma, si esa misma paloma, por ejemplo, te la dan a ti y tú no sabes del experimento, la paloma se va a volver loca ahí, dándole al botoncito para que tú le eches comida. Y tú no le vas a echar comida más que cuando tú consideres que ella tiene que comer. Entonces lo y que te digo, la cuestionándose. superstición es eso, tú creer que algo pasa por X cosa. Y normalmente, como definimos al principio, tanto la que dije yo como la que dijo Joel, se habla de que no tiene un fundamento, no hay una razón lógica. Por ejemplo, un corredor de bicicletas se resbala en una curva, en un maratón, por ejemplo, o en un circuito, para hacerlo más práctico. Cuando él vuelva a acercarse a la curva nueva vez, en otra vuelta, su cabeza va a estar llena de un grupo de Un ideas. trauma, claro. Bueno, podría traducirse más a trauma, pero hay cierta superstición también envuelto en. La curva de la Claro, porque muerte. lo que nos define a nosotros lo que nos define a nosotros es el hecho de la experiencia. Por ejemplo, cuando usted va a un sitio, bueno, le voy a poner el ejemplo, hay un pana que le hace conferencia, él duró el español, él duró, tú sabes, de gira por Latinoamérica, y cuando volvió, él normalmente estaba acostumbrado en esos sitios, los números de habitaciones que le tocaban eran, de que, por ejemplo, según él dice, que eran, por ejemplo, 2001, tal, o 1001, así sucesivamente, pero eran de 4 dígitos. Cuando él vuelve a España, se hospeda en un sitio que tiene una conferencia y cosas, le dan la llave y le dan un papel que tiene un grupo de información y él ve en el papel y dice, oh, mi habitación es la 2019. Y dice, no, señor, es el año. Ok. Entonces, ¿a qué te quiero llevar con eso? Que la experiencia nos marca a nosotros y por ahí, lógicamente, pueden empezar las supersticiones porque hay algo que hay que tener en cuenta, que somos seres basados en estereotipia. ¿Te entiendes? Las estereotipas son en movimiento, postura, cosas repetitivas, rituales que uno hace. Y que Exacto. lógicamente los deportistas son muy de hacer ese tipo de cosas, de antes de salir, de ponerse unos pantaloncillos al revés, cualquier cosa, tú sabes, porque ellos entienden que eso le da buena suerte. Y de alguna forma sí, porque, y de hecho hay autores de esos que te gustan tanto, Brian, de autoayuda, que han basado han basado toda una filosofía de vida en este tipo de cábalas, qué sé yo, o de ideas de que el pensamiento positivo, que está muy de moda ahora con los coaches, influye en tu forma de desenvolverte. Y hay Sí, algo de razón en eso, sí. es otra religión también. Esa es la religión del siglo XXI, en realidad. Pero lo que te quiero decir es que para eso, como el ejemplo que tú pusiste, cuando él se cayó en una curva, por ejemplo, cuando vuelve, él está condicionado por eso, pero tal vez a ti no te venga eso. ¿Entiendes? Por eso te digo que no, como no hay una razón fundamentada, eso no se puede atribuir a todo el mundo, porque por ejemplo, si te duele la cabeza, hay una probabilidad más alta de que si nos tomamos una pastilla para calmar ese mal, es más probable. Pero si yo te digo a ti, mira, ponte los pantaloncillos al revés, que te va a ir bien. No tiene que ver una cosa con otra, ¿entiendes? Es cuestión de que tú te sientas cómodo y hasta ese punto está bien. Pero hay otra cosa que yo quiero tocar en relación a eso, y es, por ejemplo, hay algo que se llama pensamientos intrusivos. Los pensamientos Intrusivos. intrusivos, sí, los pensamientos intrusivos son esos pensamientos repetitivos y perturbadores que a todos nos ha pasado, a todos nos pasa. Imagínate, tú dices, tengo que viajar mañana, y tú comienzas a pensar en que si se cae el avión, o que si un accidente, cualquier cosa, si hay un atentado, cualquier cosa que pueda negativo en lo que tú tienes que hacer. El detalle de los problemas, de los pensamientos intrusivos es cuando son incontrolables. Entonces hay que ponerle ojo porque aunque pareciera, tú sabes que hay gente, por ejemplo, que tiene un TOC, trastorno obsesivo compulsivo, eso es lo que quiere decir. Ok. Por ejemplo, la persona que tiene ese tipo de trastorno parece, desde fuera, podíamos
podía parecer que ellos tienen, que son supersticiones que ellos hacen. Por ejemplo, a la gente que toca la puerta 3 veces, obligatoriamente, por ejemplo, o cualquiera de ese tipo de estereotipias, pero no son supersticiones, porque en este caso ellos tienen una condición mental que le obliga a eso, mientras que la persona que puede tener supersticiones no necesariamente tiene que tener una, sino simplemente algo que, como mencionamos ahorita, por una experiencia, él llegó a la conclusión que parece muy lógica para él y siempre la sigue habituando, se vuelve un hábito para esa persona. Y eso se hereda o se transmite, no solo, como tú dices, no solo a tu entorno, sino a tu entorno. Tu código genético, tus hijos, tu familia, tu esposa. Claro, Y la otra vez fue poli y ahora intra todo. entorno. Tú sabes, innovando la lengua, mi loco, hay que Exacto. avanzar y progresar. Oye, pero eh, ahora que tú mencionas eso, yo pienso también que esto de la superstición trasciende la vida, la muerte, incluso la salud. Y existen fenómenos que, eh, ademanes, qué sé yo, cosas que hacen los seres humanos que no tienen explicación. Incluso que le pasan a tu cuerpo y la gente todavía no sabe por qué. Por ejemplo, el tema del bostezo se ha analizado que puede ser un acto social o una manera de enfriar el cuerpo a través de la exhalación de estos aires comprimidos calientes en el esternón. Pero el tema es que cuando te pica la mano, de verdad te llega dinero. O sea, eso puede ser un problema Eh, circulatorio o el algo, detalle, pero el detalle de eso, loco, claro, eso puede ser cualquier cosa. El detalle de eso es que donde empieza el asunto de cuando te pica la mano y te llama alguien y te dice, mira, el dinero que te debía te lo voy a pagar hoy entonces porque yo lo conseguí, y ya tú lo atribuyes directamente y dices, ya, Exactamente. no, pero y ahí empieza el detalle. cuando me pica el pezón también, ¿tú entiendes? Me están Pero si te pica deseando. la mano, eso es ácido úrico. Ácido úrico. Pero ahí es donde viene el problema, que el mito supera la realidad, o sea, la superstición, lo que dice la gente, y a veces, lamentablemente, uno ni se preocupa, y dice, no, ese dinero que me va a llegar, y a los 3 meses te mueres de una enfermedad que nadie sabe, y si tuviese, y eso era un indicador de que te podía La cuestión es con eso ir la revisando, cuestión con mira. las supersticiones con las que se vuelven populares es que es un consenso simplemente, tú sabes. La gente no se pone de acuerdo de que tú sabes, no es que lo hablan y se sientan, pero con la gente, tú sabes, lo va tomando porque para muchos, te digo, ellos lo toman como que, bueno, sí, tiene sentido. Poner un pan en la puerta, claro, mucho sentido. Con razón era que me iba mal. Porque el pan, etcétera. Y lo barato que sale. Exacto, claro, porque si tú le dices a una gente de esa, mira, tiene que ponerte un iPhone 10 clavado en la puerta, nuevo. Te apuesto que no lo van a poner. Especialmente si son pavos. Ahí la Pues cosa cambia, claro. te cambia el concepto inmediatamente. Aunque, Brian, No, yo no creo en eso. déjame contarte una anécdota que me dejó frustradísimo hace unos años de una amiga mía contemporánea nuestra. O sea, te estoy hablando de una muchacha joven, lo único que era súper llenita. Y ella se fue a Estados Unidos a vivir. Y ella me dice un día, yo estoy aquí en el país. Yo le dije, bueno, pero podemos juntarnos y hablar un rato y eso. Y me dijo, no, no puedo juntarme con nadie porque vine solamente a hacer diligencia. Digo, bien. Lo entendí como cotorra en su momento, pero yo tampoco se te estaba dando cotorra para que reacciones así. Anyway, el caso es que ella vuelve a los Estados Unidos y yo veo que está mucho más delgada y está haciendo ejercicio, un sinnúmero de cosas. Y un día, tiempo después, te estoy hablando fácilmente un año después de su visita a Santo Domingo, le pregunto que cómo está, cómo le está yendo y eso. Me dice que está súper bien, que ya ella vino, que cuando ella vino arregló todos sus problemas, que no la dejaban avanzar. Que el problema era que Ya yo sé. una muchacha de Capotillo le había hecho un trabajo, entiéndase trabajo con un brujo, porque le tenía envidia con un novio que ella tenía. Te estoy hablando de una muchacha que no pasaba en ese momento de 27 años, Brian. ¿Qué es 27? Ni de 24 años. Y yo me quedé boquiabierto porque yo pensaba que nuestra generación,
había superado este tipo de situaciones. Pero esa señorita vino a la República Dominicana, se comunicó con un brujo dominicano, fue al cementerio de la Máximo Gómez a llevarle un asunto de que al varón del cementerio, y luego fue a Haití, donde terminó el proceso. Y allá fue que el tipo le dijo, no, mira, es que tú tienes una especie de maldición, porque a una muchacha, y identificó a la muchacha, tú sabes, ella se tomó una bebida que quién sabe Dios lo que tenía, y le pagó, adivina cuánto, querido Brian, Dame el número. 123 10 mil pesos. pesos, Wow. solamente al brujo de Haití. No, pero yo voy a ser brujo a domicilio, mi loco. Pero Voy a ustedes, salir a buscar ese dinero. ustedes han escuchado, por ejemplo, hay un detalle que, aunque yo no crea fielmente en esa cosa, pero hay algo que Alejandro Jodorowsky, él planteó lo que era la psicomagia. Sí, Y el Ujú. detalle del punto importante de eso, de ese libro, yo empecé a leerlo, no lo terminé de leerlo, pero cuando está empezando, que él empieza a explicar las cosas, él habla que la psicomagia lo que utiliza son las dos primicias de esos dos conceptos. La psicología, tú sabes, cómo funciona el cerebro, cómo condiciona, cómo se condiciona el cerebro de las personas, y la magia. ¿Qué es la magia? Por ejemplo, hablando ya en términos de un espectáculo, son ilusiones. Te sí. estamos mostrando mediante trucos y cosas una idea. Que parece increíble, evidentemente. Exactamente, entonces eso es lo que dice. Por ejemplo, él pone el ejemplo, ¿tú te acuerdas que se hizo muy famoso en esos años de que una operación sin cuchillo, sin ningún tipo de corte? Pero se veía como la sangre y se ve lo que, claro, es un truco que lo pueden buscar en internet, Randy, un mentalista, él al final, él se dio cuenta lo importante y lo difícil que es lo que son la superstición en la gente. Y entonces, como él era mago y mentalista, él dijo, yo tengo que hacerle entender a la gente que esto es muy peligroso, porque hay gente que lo utiliza para el mal, como esa persona que te dicen a ti, Claro. tú tienes un mal, dame 150,000 pesos y yo te voy a curar. Sin ningún fundamento de la otra Que no persona. está Pues, mal, ¿eh? No está mal. oh, no, pero... Y para su bolsillo, oye, no. exacto, para su economía, ¿no? Y es un Entonces, trabajo. esa persona, claro, eso es un trabajo, exacto. Esa persona se sienten desesperada y entonces lo que hacen es que sí, que entonces yo lo voy a hacer, yo voy a hacer lo que sea porque me siento desesperado y voy a creer en cualquier cosa, estoy vulnerable. Entonces eso es lo que decía Randy. Hay que ponerle un alto a eso. Incluso había un pastor que él lo desmintió, que lo que hacía era lo siguiente, como esa gente, tú sabes que va un reguero de gente ahí con muchísimas enfermedades, lo que hacía ellos, que al principio cuando entraban tenían que firmar su nombre, poner cuál era su enfermedad y dónde vivían. Cuando él estaba en el escenario, el pastor, la esposa y un grupo de técnicos que él tenía por ahí, le iban diciendo, mira, fulana de tal, y también se sentaban en sillas numeradas. Entonces le decía, pregunta por fulana de tal, que está en tal sitio. Entonces ya él sabía dónde iba a ubicarse y le decía, sí, que Dios me está diciendo que usted le duele la nalga y venga, que yo canta. Entonces ya tú sabes, la gente se sentía y loco, y tú sabes cuánta gente dejó de ir al médico porque él le dijo que ellos estaban curados. Independientemente, podemos hablar también del efecto placebo y toda esa mierda, pero Exacto. independientemente de esas cosas, hay enfermedades que son graves y no hay que irse, tú sabes, por la rama. Y por eso es tan peligroso las supersticiones al extremo. Exactamente. Ahora, la pregunta final que tiene Joel Ujú. es la siguiente y muy, muy específica. ¿Existe superstición a la hora del coqueteo, a la hora de la famosa conquista, a la hora de relacionarnos, buscando pareja? Díselo tú, Wadi. Bueno, como yo soy un profesional en el área, luego de 4 años de estudios en la Escuela Romántica de Roma. Mystery, Wadi es Mystery. Sí, Em, sí, no. Lo que pasa es que tú me hablas de eso y yo no voy a abarcar mucho, porque yo me voy más a lo psicológico, ¿no? O sea, hay factores que uno analiza, pero a nivel supersticioso, en el amor, de que darle un agua de panty a una gente, no no, me no, hable no, de no, eso. no, no me voy tan profundo, no me voy tan hardcore, me refiero más bien al
No Lo tan que dice Joel, por profundo. ejemplo, imagínate, tú sabes que hay El coqueteo. cierta cosa que uno hace Ujú. esperando, Exactamente. una reacción, por ejemplo. Exactamente. Hombres que creen que es sexy Mm, morderse los labios, a la mujer le encanta. Eso no hay ningún por fundamento favor. que eso haga que tú parezcas más que un gilipollas. Entonces, Pero hay millones de fotos de gente mordiéndose los labios. exacto, porque es lo que te digo, todo se forma. Dice, es que tú no puedes entender que si a una muchacha, por ejemplo, le gusta que tú le acaricies la cabeza, a todas le van a gustar. Es una cuestión tú sabes, Mm. hay cosas que no van a funcionar en todo el No, mundo. y puede que le guste, pero depende cómo uno lo logre. No es que tú vas a llegar ahí, que lo que es, como si fuera un perrito. Exacto. O hay gente que, tú sabes, que Pero quieren sí, utilizar el PNL Exactamente. Que está muy de moda, por cierto. y tal. Exacto. el pene Y lo que te largo. digo, el problema de eso es que hasta qué punto es real eso. Espérate. Wadi, ¿qué es lo ¿Cómo que es fue? el PNL? Pe- Pene largo. Eso funciona mucho. Sobre todo. Pero, entiendo, o sea, son conductas también. Pues vamos a interpretarlo como conductas que te hacen conseguir tu objetivo con la chica. Es decir, a las mujeres hay que hablarle de tal Yo forma. creo que eso está ligado a ¿Cómo? lo que tú quieras creer. Aunque uno siempre quiere creer que funciona, ¿verdad? Sí, yo como no lo relaciono tanto a eso y tampoco me relaciono tanto, Sí, es que, porque mientras más tú crees, más tú lo haces bueno, hay cosas que yo y creo, más, hay más cosas tú que lo yo no creo logras, tal vez. necesariamente que serían cuestiones de creerla. Tú sabes, que tú te creas buen cantante no te hace buen cantante. Hay una, hay un vacío bien alto. Pero tú cantas, o sea, pero tú cantas mucho. Eso sí puede ser. ¿Tú cantas bien? No, pero canto mucho. No, quien sea peor cantante que tú te va a admirar. Y por eso que el dembow está sonando en la calle. Porque hay gente que está haciendo cosas y hay gente que no está haciendo nada y lo sigue. Frases célebres o frases de mierda. Bueno, señores, empiece con sus conclusiones. Vamos a ver en qué quedamos con esto. Bueno, no, mi conclusión va muy de la mano de lo último que te planteé, en base a las relaciones, pero a lo que me refiero es que en la actualidad hay tantas supersticiones como en las generaciones pasadas, lo único que han cambiado de matices, tienen otros colores y tienen quizá un poquito más de fundamento, sin embargo no dejan de ser supersticiones. Eso es lo que yo pienso sobre el tema. Eso es así. Wadi, Yo pienso que eso se relaciona incluso con el estado de ánimo en el que tú te encuentres. Puede que te pasen cientos de miles de cosas de camino a tu casa y tú ni la notes porque tú no tienes tu mente en eso. Pero si tú vas contando cada gato negro que va en la calle o cada escalera, ya ahí sí te afecta y te puede crear un efecto secundario que tal vez te guste o no y ya se puede volver hasta un vicio o simplemente tú vives tu vida y te olvidas de todo eso disparate. perfecto. Tú sabes que hay un paleontólogo español, se llama Juan Luis Arzuaga, y él en una entrega, creo que fue este mismo año, que él postuló que los neandertales no creían en Dios, pero era porque no tenían esa capacidad de generar cuentos y fábulas y objetos litúrgicos, o sea, cosas para hacer ceremonia y cosas así. Sí. Entonces, como ellos no tenían la capacidad fisiológica, le era imposible. Y yo creo que la superstición es una cuestión que está en nosotros, porque es como él tiene varias aristas. Así mismo como podemos utilizar ese pensamiento mágico para crear historias. Y no me refiero a religiosas, ni mucho menos, sino historias, simplemente, para el cine o para cualquier cosa, también tenemos la capacidad para generar mitos y creérnoslos. Entonces, yo creo que eso va muy de la mano con la fisiología humana, o sea, una condición humana, y creo que nunca nos vamos a desprender de ella. Así que esa sería mi conclusión. Perfecto. Entonces, nada, señora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros nuevamente. Esto es, lo digo, Dilo, dilo, dilo. la resistencia. Desde la ignorancia, el podcast que nadie pidió. Hasta la próxima. Los amigos se llaman. Los buenos amigos hacen un podcast. No corten. Yo creo que se puede hacer otra vez el tema. Desde la ignorancia. Tú cortaste por ahí. Tú eres fuerte, loco.